Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer, todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Uno de los azotes que conmocionan a la sociedad contemporánea en las ciudades y poblaciones de países del tercer mundo es la gran cantidad de asesinatos, crímenes violentos cometidos por hombres y mujeres que asesinan sin principios o sin conocimiento de la persona a la que están quitándole la vida a cambio de un pago. Entonces tienen una tarifa y ellos asesinan a 1 millón o a 10 millones o a 100,000. Bueno, hay de todos los niveles, de todos los estratos. También según el personaje que vayan a quitarle la vida, pues si es alguien que tiene personas que lo cuidan, entonces cobran más porque su vida también está en riesgo por una respuesta que pueda venir, etcétera. Entonces, si está en vehículo blindado, si está en una residencia con vidrios blindados, van subiendo las tarifas y tienen que utilizar explosivos, armas largas, más vehículos, más personas, más logística. Entonces, sube la tarifa. Hay sicarios de una puñalada en una esquina y hasta complicadas ejecuciones. Entonces, ese es el mercado del crimen. ¿Por qué te menciono esto del sicariato? Si nosotros estamos en un cursillo de pobreza y estamos en nuestra 4ª o 5ª lección. ¿Y qué tiene que ver eso? No te voy a enseñar a nada que te vaya a conducir a la cárcel. Estamos enseñando cómo asegurarte escasez y en este caso espiritual. Y estas lecciones tienen que ver con eso. No te voy a enviar a una prisión y ser condenado como criminal. No, no, no. La palabra sicario tiene su raíz o su origen porque en Oriente Medio se utilizó un arma, un pequeño cuchillo, un arma blanca que se ocultaba en la manga de las túnicas que se usaban en aquel tiempo para vestir, y se llamaba sica. Entonces los que usaban la sica eran pues los sicarios. Con esa arma degollaban, con esa arma desangraban. No se necesitaban explosivos, ni armas largas, ni cortas,
porque no existían armas de fuego. Entonces esto era rápido y cualquiera, si tú quieres saber si un cuchillo es efectivo para quitar la vida, habla con tu carnicero de confianza y pregúntale, ¿se puede degollar un toro, un buey, un becerro, un cabro, un chivo, un ovejo? ¿Y él qué te dirá? Entonces, en aquel tiempo, pues cada uno también tenía su marrano, que era aquel a quien iba a ejecutar. Entonces, una sencilla punción o incisión en la aorta o en la femoral o en la yugular, pues va a desangrar rápidamente al paciente. Una incisión en el centro del corazón es suficientemente mortal. Entonces, estos sicarios aprendían y trabajaban y ensayaban con sacos de aserrín y para tener fortaleza en su golpe, y hacían el dibujo donde quedaba el corazón, donde tenían que hacer el corte, si era aquí en el cuello, si era en la pierna, si era, no importa, una puñalada rápida y una muerte segura. En los días de Jesús, pues los sicarios eran todo un movimiento de resistencia político, no era como sucede en los países de donde la mayoría de nosotros que estamos escuchando este cursillo de pobreza somos oriundos. No, era un movimiento de resistencia política contra el Imperio Romano. Entonces se llamaban los celotes, y los celotes tenían sus especialistas en ejecuciones, que eran los que manejaban la sica. Muy bien, pues, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque hay una particularidad en el relato bíblico, y es que Jesús llamó diferentes personajes a su equipo, y su círculo de confianza pues eran 12, y algunos pues era un pueblo pues tan pobre que pues muchos no tenían ni siquiera un nombre original, tocaba con nombres repetidos. Entonces dentro de los 12 había 2 Judas, entonces pues había que ponerles un apellido o un apodo para diferenciar Judas Macabeo, o Judas de dónde era, o Judas, ¿sí? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿De dónde era? ¿Hijo de quién? Esto mismo pasaba con el caso de los 2 Simones que llamó el Señor Jesús. Entonces, como eran 2 Simones, pues al uno le tuvo que cambiar el nombre. Digo, bueno, usted lo pongo Pedro, para que cuando yo quiera Simón, entonces venían 2, no, pues cada uno. Y para que no se confundieran entre ellos, el otro Simón era un celote, o sea, era uno del movimiento de resistencia, era una especie de guerrillero en aquel tiempo, y Jesús lo llama. También llama a uno que era un objetivo militar de los celotes, que era un colaboracionista, un vendido, un regalado, un arrastrado, un zarrapastroso judío al servicio de Roma. Esos eran los favoritos de los sicarios. Y era Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos. Y eso era la delicia para un sicario, para un celote. ¿Por qué? Porque es un judío que se ha hecho rico sacándoles dinero a los demás judíos
para pagarle tributo a César. Los celotes tenían una doctrina, todo el mundo tiene doctrinas, todo el mundo, o sea, si 10,000 personas escuchan este cursillo, creo que casi que hay 10,000 escuelas teológicas interviniendo. Y una de esas características es que eran tan celosos de la Torá que se mantuvieron en la doctrina de que solo Dios podía ser rey. Y como Jesús estaba enseñando otra cosa, como la ley dice, si tiene un hijo rebelde, sáquenlo a los ancianos de la ciudad y mátenlo apedreado, dice la ley. Y Jesús decía, o enseñaba a través de sus apóstoles: padres, no exasperéis a vuestros hijos, perdonar. Entonces, carta de divorcio, no, venga, vamos a ver, mujer en adulterio, apedrearla, no, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Otra cosa, en el caso del tributo a César, Jesús dijo: a César lo que es de César. Los celotes decían: a César nada, porque no hay sino un rey, que es Dios. Dios es nuestro rey. ¿Cómo vamos a dar tributo a César? Eso era una barbaridad. Sin embargo, de alguna manera, Jesús logró que se convirtiera uno de ellos, que era este Simón, y de alguna manera estuviera ahí. Pero imagínense ustedes, cuando Simón se encuentra con que uno de los compañeros con los que va a compartir la mesa y quizás le tocara dormir con él, era Mateo, el recaudador de impuestos. Háganme el favor, señores, háganme el favor. Esto ya era el colmo. Yo creo que le rascaba la mano a Simón. Esa sica en su túnica se debería sacudir allí. Bueno, lo que te quiero decir, mi querido hermano, amigo, compañero, que hay un salmo que dice: mirad cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Dios la bendición. Entonces, lo importante es, si tú eres recaudador de impuestos, ojo, no te juntes con un celote, así sea un apóstol de Jesucristo. No, porque tienes que desconfiar de él, porque él es alguien que tiene una sica en su túnica y en cualquier momento te puede degollar. Entonces, si tú eres un recaudador de impuestos, no confíes de tu hermano, así Jesús mismo te lo esté poniendo al lado, y mucho menos que te mande a predicar con él de 2 en 2, o dormir con él, o comer con él. No, ¿cómo voy a dormir al lado de mi enemigo, que sé que es un celote? Porque es un celote. Mira, Lucas capítulo 6, versículo 15, ahí están los 12 apóstoles. En el 15 dice: Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote. En Hechos de los Apóstoles también tú lo vas a encontrar allí. Volvieron de Jerusalén al monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Judas, el hermano de Jacobo, ese es el otro Judas, porque el otro ya estaba ahorcado o reventado o algo, porque hay 2 relatos de la muerte de Judas. Bueno, entonces quedaba uno, pero aquí sí estaban los 2, sino que al otro ya aquí lo ponen como Pedro. Sin embargo, acá Simón el celote, Hechos capítulo 1, versículo 13. Entonces, si tú eres
Simón, si tú eres un celote y estás caminando con Cristo, camina con Cristo, pero si te llegas a encontrar con que hay un hermanito por ahí, hermanito o hermanita, que es contrario a tus principios, que tú sabes que ha hecho cosas indebidas, tú lo sabes, porque recaudar impuestos es una barbaridad. Y tú sabes que ese recaudador de impuestos vivía en esa casa lujosa, o vestía esas túnicas lujosas, o tenía esas joyas lujosas, porque ganaba dinero, porque ganaba un porcentaje de los recaudos que hacía para el Imperio de Roma. Entonces eso es suficiente motivo para que tú ames a Cristo, a Dios, a la obra, a los hermanos. Pero ojo, tienes un objetivo militar. Nunca vayas a cambiar tu corazón de celote. Manténlo firme. Mantén tu corazón de piedra. Eso tú te convences. Esto es de Dios. Dios me dio este corazón porque yo tengo este celo fuerte. ¿Tú sabes por qué se destruyó Jerusalén en el año 70? Porque los celotes iniciaron lo que Claudio Josefo llamó la guerra de los judíos en el año 66. 65 ya estaban incrementando sus escaramuzas y lograron algunas victorias militares. Entonces, pero mira dónde están toreando, al Imperio Romano. Entonces ya viene lo que viene y ya la historia tú la conoces. Año 70, Roma acabó con los celotes y hasta con el nido de la perra. Y desde ese día hasta hoy no hay templo. Ese es el precio de celo, pero no conforme a ciencia. Pero bueno, no importa que Israel haya quedado en la pobreza o en la miseria, lo importante es que tú también no renuncies a tus odios y mantén tus sospechas. Y cuando estén dos, que sea un recaudador y un celote, salúdense en la iglesia y dense un abracito así, díganse, Dios le bendiga, hermano. Pero si tú eres Simón, mantén tu sica en la mano. Y si tú eres Mateo, alerta y nunca confíes de un celote. Nunca te hermanes, nunca perdones, mantén las raíces de amargura, manténlas, mantén tus viejos odios y te garantizo pobreza espiritual, porque nunca estarás con Mateo, con Simón juntos en armonía, entonces no habrá la bendición abundante. Te lo garantiza la palabra profética más segura, y te lo puedo asegurar en esta hora también. Son sencillos como garantizarte la pobreza, la escasez. Vamos entonces a detenernos ahí, porque eso también puede contribuir para que pues, no tengas mucho, sino con este poco. Vamos a ver qué logras hacer. Si haces bien el curso, te mantendrás en la pobreza progresivamente. Te veré hasta que dejemos de vernos y tu vida espiritual sea lánguida, que alumbre como la cola de una luciérnaga, un poquito y nada más. Seguimos.